Uno de los principios fundamentales es el interés superior del niño. Eso compromete a que los estados hagan todos los esfuerzos por colocar a las niñas y los niños por delante. La violencia en el ámbito intrafamiliar se expandió, se profundizó durante la pandemia y esta se ha mantenido. Bajo esta nueva ley de tenencia compartida, esto es de preocupación porque abre una amplia ventana de riesgo, la posibilidad de que los hijos que ya vienen de relaciones de violencia tengan que seguirla viviendo. Amigos, bienvenidos a una edición más de su programa, La Noticia, siempre por el canal cultural del Perú. Gracias también a RTV, canal 60.1 en HD de Cable Perú. También al canal 42.3 HD de Cable JR Telecom. También un agradecimiento al canal 3 de INPE, Cable Cusco. Y por supuesto también agradecer a nuestro nuevo aliado, www.teleoriente.pe, teleorienteinternacional.pe, y a nuestras 4 plataformas informativas. Nos ven en todo el territorio nacional y también en todo el mundo. Y muy pronto, el canal cultural se transforma. Ya ustedes verán la nueva presentación de nuestro canal, siempre al servicio de toda la ciudadanía. Esta noche se encuentra con nosotros la doctora Rosana Mendoza Zapata, educadora peruana, magíster en política social, convención en promoción de la infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en ciencias sociales, niñez y juventud por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es activista e investigadora de temas de infancias, juventudes, educación y desarrollo de los pueblos originarios. Hoy estará con nosotros en la Noticia Nacional para hablar sobre el tema los riesgos en la nueva ley de tenencia compartida aprobada en el Congreso de la República este último 13 de octubre. Vamos a darle la más cordial bienvenida a la doctora y darle las gracias por estar con nosotros. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en la Noticia Nacional. Muchas gracias por la invitación, Sergio, y un saludo cariñoso a toda la audiencia del programa La Noticia Nacional aquí en el canal cultural. Perfecto, doctora. La ley 27337 ya da la ley del niño, del menor y el adolescente, que establece los diferentes, atrapa las diferentes intencionalidades de preservar el fin principal, que es el bienestar del menor, en todas las condiciones, dentro del seno de un hogar, no solamente dentro de las situaciones de separación de un hogar, sino entera e íntegramente ver las condiciones de desarrollo de los menores protegidos en nuestra patria, por el Estado peruano. Pero ahora parece ser que ha trascendido una norma con un interés o con una visión diferente. Quiere darle igual responsabilidades, argumenta esta nueva ley, igual de responsabilidades a los padres en el proceso de separación. No aclara si es una separación forzada, si es una separación o los causales de las diferentes separaciones, sino los conmina, los obliga
a que esta separación también tenga como responsabilidad la tenencia. Es decir, que los dos por igual, o sea, padre y madre, sean de igual de responsables ante las necesidades y desarrollos y construcción del futuro del menor. ¿Cuál es su apreciación y cuál sería la grave situación que puede esta norma poner en evidencia o poner en valor? Bueno, Sergio, ante todo, muy bien señalas que tenemos un marco jurídico, el Código de los Niños y Adolescentes, que es concordante con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Allí se indica una serie de artículos que orientan a los estados precisamente a proteger a la infancia y a la adolescencia. Uno de los principios fundamentales es el interés superior del niño. Eso compromete a que los estados hagan todos los esfuerzos por colocar a las niñas y los niños por delante, ante otro tipo de intereses. Esta nueva ley de tenencia compartida ha preocupado a organizaciones, instituciones, academia, incluso a los mismos sectores del Estado que ya se vienen pronunciando. ¿Por qué? Porque estamos en un país en donde la violencia es el pan de cada día. La violencia en el ámbito intrafamiliar se expandió, se profundizó durante la pandemia y esta se ha mantenido. Cuando una pareja está en conflicto y cuando esa violencia principalmente viene desde los varones hacia las mujeres, casi siempre alcanza a los hijos y a las hijas. Y en esos entornos de violencia es que muchas mujeres optan por la separación, aunque estén en condiciones de desventaja en relación a la pareja, aunque eso implique permanecer con los hijos, mantenerse como cabeza de hogar y ver las posibilidades para salir adelante. Bajo esta nueva ley de tenencia compartida, tanto varón como mujer, en el caso de una separación, van a disponer la misma cantidad de tiempo con sus hijas e hijos y con los mismos derechos en relación a su crianza. Esto es de preocupación porque abre una amplia ventana de riesgo. En primer lugar, la posibilidad de que los hijos que ya vienen de relaciones de violencia tengan que seguirla viviendo, porque van a tener que compartir tiempos con el agresor, que lamentablemente suele ser el mismo padre. Esto es lo que han venido denunciando muchas mujeres. Ante los conflictos, ante una separación, también lo que sucede o lo que ha venido sucediendo hasta ahora es que la tenencia casi siempre la tienen las mujeres y eso compromete una obligación a los padres en la pensión de manutención, ¿no? Y entonces ahora, bajo esta situación, cabe la posibilidad que algunos varones ya no quieran asumir o quieran restringir esa pensión alimenticia. De igual manera, puede haber riesgos con la vivienda en donde suelen permanecer los hijos junto con la madre que tenía la tenencia mayoritariamente. Entonces, estos asuntos, estos problemas, al parecer, la comisión encargada del Congreso de Mujer y Familia no lo ha contemplado. Y es preocupante a pesar de que varios sectores fueron consultados al respecto y se ha hecho caso omiso. Inclusive el mismo ente rector, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, observó de la misma manera la Defensoría del Pueblo. Pero, sin embargo, esta ley se aprobó. Perfecto, doctora. El Ministerio de la Mujer se ha pronunciado. Ellos han calificado a esta norma como contraria al interés superior de las niñas y niños. Es correcto, el plano, el plano situacional que usted plantea al decir el tema de violencia cuando es ejercida por el padre en contra del menor hijo
o hijo adoptado o hijo adoptado que también es parte del seno familiar, es decir, el miembro menor, el miembro menor que viene a ser la criatura, ¿no? Pero, ¿en qué casos debe de aplicarse esta tenencia compartida? Yo estaba revisando la norma y establece que no en todos los casos. Por ejemplo, siempre y cuando sea una separación formal, una separación acordada, sea una conciliación, pero no aborda las circunstancias, por ejemplo, de violencia, separación forzada, con restricciones de acercamiento al hogar, a la familia, o por ejemplo, esto sería también inverosímil o inaplicable pues cuando los padres fallecen, ¿no? O cuando existe pues un acto violento de los propios padres, madre y padre contra las criaturas, es decir, que algún tío o tía puede hacerse cargo. ¿En qué casos? Porque la norma establece, esta nueva norma sí habla de diferenciadamente, solamente toca cuando es separación acordada. O cómo podríamos entenderla, si es que existe algún interés entre líneas sobre con esta norma. Las separaciones, cuando son dialogadas, pues pueden ofrecer a los niños y a las niñas entornos seguros, ¿no? La pareja se pone de acuerdo y entonces allí pues no hay problema. Pero cuando no hay acuerdo, cuando no se puede llegar a una conciliación, el juez va a recomendar en primera instancia la tenencia compartida. Eso es lo que ha modificado. O sea, un juez va a ordenar que se dé la tenencia compartida. Entonces, tendría que explorar cada uno de los casos, que son muy diferentes, para poder optar por una medida de una tenencia exclusiva con un régimen de visitas, que es lo que se ha venido dando mayormente en nuestro país, ¿no? Los hijos quedan a cargo de las mujeres porque así es como se ha instituido la familia, con la mujer como eje de hogar, y los padres son los que van a visitar a los hijos, ¿no? Bajo un régimen de visitas que se establece. Pero ahora no va a ser así. Cuando no haya una conciliación, el juez va a orientar, va a ordenar que se dé la tenencia compartida, inclusive cuando de por medio hay niños menores de 3 años. Esta es una modificación bastante drástica en el articulado del Código de los Niños y Adolescentes, porque eh, siempre asumimos que en la primera infancia los cuidados principalmente son proveídos por la madre, ¿no? Y en los menores de 3 años inclusive se da la lactancia materna. Entonces es difícil imaginar que la tenencia de un niño menor de 3 años sea obligada, ¿no? O dictaminada por un juez para que compartan la tenencia en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, lo que parece ser una ley para la igualdad, ¿no? Y para ofrecer a los niños entornos familiares seguros, en realidad no lo es, porque el piso de desigualdad es muy grande en el país, ¿no? Las mujeres estamos en condiciones más difíciles para llevar adelante la familia y la violencia, lamentablemente, viene casi siempre por parte de los varones hacia las mujeres. Entonces, sabemos bien que esta es la realidad de nuestro país y por eso que se haya aprobado esta ley preocupa de sobremanera. Fíjate, ya se han pronunciado el Frente de Lucha Materna. Desde hace tiempo ellos vienen saliendo a la calle, ellas vienen saliendo a la calle con sus hijos, denunciando que incluso teniendo la tenencia exclusiva, los varones no están cumpliendo ni con el régimen de visitas ni con la pensión alimenticia e incluso siguen siendo una amenaza en relación a la violencia. Entonces, se está exponiendo por parte de las mujeres estos casos de padres que son denunciados por agresión física y psicológica y por eso les parece inconcebible que sus hijos tengan igual cantidad de tiempo y una incidencia de los padres en la crianza
por igual, ¿no? Cuando las condiciones precisamente de separación tienen como motivo principal la violencia, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos una situación muy preocupante, y pareciera que más se está preocupando por que los varones estén, entre comillas, en igualdad de condiciones, y no se está pensando en lo que es mejor para las niñas y los niños, ¿no? Muy bien, doctora. En este proceso electoral, se han presentado en este último proceso electoral para presidentes regionales y alcaldes provinciales y distritales, eh, eh, han habido candidatos a autoridades en un número de 1.742 con con proceso judicial, de diferentes procesos, pero el 81% han sido por alimentos. El 81% de los procesados, entre otros delitos, por alimentos. Al tener la tenencia compartida, obviamente la obligatoriedad en el tema alimentario será también compartido, es decir, ya no habrá sanción punible penal ni obligación legal para que el padre tenga que darle el alimento o el subsidio económico a la madre, sino que él dirá, bueno, pues cuando yo lo tengo, yo le doy, ¿no? Y cuando tú lo tengas, tú le das, ¿no? Una especie de comodidad. Esto creo que más bien es un tema de conveniencia política, acomodamiento, porque fíjese que de este 81% de precandidatos solamente pudieron pasar la valla para poder postular casi la mitad, casi el 50% pudieron justificar y fueron candidatos a pesar de estar sentenciados o a pesar de tener procesos abiertos en en el tema de alimentos. Dado que el Jurado Nacional de Elecciones planteó una norma exclusiva que en estos casos no se puede ser candidato a un cargo público con procesos de alimentos, entre otros, claro está, pero básicamente esto, dado el tema que estamos abordando esta noche. Entonces, usted percibe también como una especie de burla legal para que no hayan impedimentos, porque realmente los más perjudicados, vamos a decirlo así, en el tema de abuso, en este grupo eh, maltratador, ¿no? Viene a ser casi como los políticos, ¿no? Porque es una gran porción de sociedad de varones son políticos y no pueden acceder a cargos públicos por esta norma. Al poner como usted acaba de decir, a poner el suelo parejo, ¿no? Y al darle la tenencia compartida se acaba, pues, los procesos de alimentos y dejaría de ser este también una obligación para poder ejercer cargo público y tener libertad de poder ser congresista de la República, ejercer poder, magistrado, fiscal, etcétera. ¿Cómo podíamos asociar? Suena muy malicioso de mi parte, pero creo que obedece a muchos intereses también, porque no tiene asidero, digamos, académico, no tiene asidero legal, no han sido consultadas las unidades operativas, investigatorias y desarrolladoras de beneficios. Ahora, yo también me pongo en el zapato de una madre con hijo con discapacidad, por ejemplo. ¿Cómo se va a hacer una madre con hijo con discapacidad? Si es que va a ser la tenencia compartida, ese padre que nunca ha estado con ese niño. Si hay una madre que está denunciando al padre por alimentos porque es un niño con algún tipo de discapacidad, sea el que sea, y el padre no le interesa porque se ha ido de la casa nada más y nada menos porque es discapacitado, ¿cómo le va a otorgar el Estado a ese hombre que sea desentendido por completo de las necesidades de este menor? ¿Cómo va a poder el Estado otorgarle una tenencia compartida si no ha tenido ni siquiera el mínimo interés ni atisbo de preocupación ante este menor? Son varias los argumentos para poder plantear una necesidad de revisión y quizás hasta de anulación de esta norma, ¿verdad? Así es.
Así es. Yo no lo había pensado en ese sentido, no lo había asociado con esta impunidad que existe en muchas autoridades públicas, que incluso hoy están ocupando cargos o candidatos, ¿no? Pero de hecho, yo no, me cuesta mucho pensar cómo una comisión de congresistas actúan por desconocimiento acaso de la realidad que viven las familias, a cómo poder ser parte de una comisión de familia y luego no entender que vivimos en un país donde hay altísimos niveles de violencia intrafamiliar, machismo, las causales de separación se conocen estadísticamente, que el acceso a la justicia siempre ha sido con mayor desventaja para las mujeres que para los varones, que hay muchas vidas en amenaza porque muchas mujeres prefieren quedarse inclusive con la pareja para no poner en riesgo la manutención de sus hijos y aún así se persiste en una norma de esta naturaleza, la verdad es que resulta indignante, ¿no? Indignante, y por eso es que tantas organizaciones han salido a manifestarse. Me ha llamado la atención un colectivo que se llama Colectivo de Mujeres Migrantes Maltratadas Perú. Imagínate, ¿no? Si nos damos cuenta, pues ya en nuestro país tenemos 1.300.000 300.000 ciudadanos venezolanos, pues más o menos debemos tener la mitad de mujeres, ¿no? Ahora ya es más o menos equilibrado, antes eran más varones, y tenemos ya viviendo aquí mujeres que han tenido que organizarse para exponer la situación de violencia que viven, ¿no? Entonces, en esta enorme precariedad que existe, en este piso totalmente desigual para donde sabemos bien quiénes tienen más posibilidades, esta ley no está poniendo por delante el interés superior del niño, no lo está haciendo. Llama la atención que más bien se haya hecho oídos a esta asociación Tenencia Compartida, presidida por el señor Alex Jaramillo, que es el presidente, y que es precisamente un señor que ha sido denunciado por violencia, ¿no? Y que en nombre del derecho de los padres de criar a sus hijos, y que probablemente hay, no, yo no tengo dudas que hay hombres que probablemente sí están dispuestos, preparados y con las condiciones para ofrecerle a sus hijos esa tenencia compartida, pero lamento decir que esos casos no son la mayoría, no son. Entonces, ¿cómo es posible que este señor, presidiendo esta asociación, haya tenido con sus argumentos más peso, más relevancia en la comisión que las opiniones del ente rector, de la Defensoría del Pueblo, de los expertos en el tema, ¿no? Y se termine con una ley que está siendo duramente criticada y que el ministerio mismo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha anunciado que la va a observar y que el camino es a que sea revisada definitivamente y que camine pues hacia una derogatoria lo más pronto posible, ¿no? Porque realmente las mujeres se sienten amenazadas, las mujeres con hijos y separadas se sienten amenazadas, inclusive muchas han dicho, bueno, ahora pues mejor no me separo, ¿no? Sigo viviendo la violencia porque no voy a exponer a mis hijos a este abuso, por lo menos yo voy a estar allí. Entonces va a hacer que muchas mujeres, en vez de buscar una salida para terminar con esa situación de violencia, se van a someter a ella con tal que sus hijos no tengan que pasar la misma cantidad de tiempo con un hombre que es agresor, ¿no? De sus propios hijos e hijas. Ya hay iniciativas para la revisión, ¿no? O sea, que se tiene que revisar. Es lo que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ya ha dicho públicamente. La Defensoría del Pueblo está en el mismo camino.
y por parte de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, de madres, organizaciones feministas, indígenas, están pronunciándose al respecto y yo creo que eso es importante, ¿no? Que haya una expresión donde las mismas poblaciones más afectadas por esta ley puedan expresar lo que piensan y rechazar esta ley, ¿no? Y sí, efectivamente hay mecanismos al amparo de los marcos jurídicos internacionales. Por ejemplo, tenemos dentro de lo que tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, un protocolo facultativo que permite denunciar o comunicar ante el Comité Internacional de los Derechos del Niño una situación que no se está abordando adecuadamente en el país. Ese protocolo facultativo se puede activar por cualquier ciudadano, por los mismos niños, niñas y adolescentes, para hacer llegar una denuncia, siempre que estos casos empiecen a mostrar evidencias de vulneración de derechos. ¿No? No estamos aún porque la ley todavía no ha entrado en vigencia, pero de ser el caso, este protocolo puede ser aplicado, ha sido aprobado, suscrito por el Estado peruano y se podría apelar a él. Y de la misma manera, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante el Comité Interamericano de Derechos del Niño, es posible llevar estos casos para buscar un pronunciamiento que inste al Estado peruano a reconsiderar esta ley, ¿no? Caminos existen, pero yo creo que lo más importante es esta movilización de las mujeres, de las organizaciones, porque están haciendo escuchar su voz y están expresando todos los argumentos que explican por qué consideran que esta ley pone en riesgo los derechos de los niños y los derechos de las mujeres mismas. Yo creo que hay que apoyar las acciones del Frente de Lucha Materna, que ya desde hace varios meses, desde que se estaban elaborando los proyectos de ley, estuvieron manifestándose en redes, en medios, en las calles, así como el colectivo de mujeres migrantes maltratadas Perú, porque son ellas las que precisamente dieron la alerta y son ellas las que hoy están expresando su rechazo a la ley. Me parece importante hacer eco de sus acciones y poder respaldar las iniciativas que va a tomar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como la Defensoría del Pueblo en camino a la revisión de esta ley, ¿no? Estar atentos a ello y respaldar al movimiento social, que es el que finalmente puede empujar y visibilizar más estos riesgos que constituyen esta ley. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y el Canal Cultural del Perú siempre a sus órdenes. Nosotros trabajamos por la preservación del patrimonio cultural, material e inmaterial, pero también trabajamos por el desarrollo del ser humano, de la persona, y buscamos la reconstrucción del peruanismo como identidad nacional, pero por sobre todo en defensa de los derechos de los más desposeídos y de los más afectados, que son nuestros niños. Siempre estaremos ahí y estamos ahí para lo que usted estime conveniente. Gracias, Sergio. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Ha sido la doctora Rosana Mendoza Zapata. Ella es educadora peruana, magíster en política social con mención en promoción de la infancia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora en ciencias sociales, niñez y juventud por el CINDE y la Universidad de Manizales. También es docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es activista e investigadora en temas infancias, juventudes, educación y derechos de los pueblos originarios. Hemos hablado sobre esta nueva norma que ha sido aprobada en el Congreso de la República el 13 de este mes de octubre, en el que determinaría la nueva ley de la tenencia
compartida. Yo debo dar las gracias también a mi productora general, la comunicadora Delia Ríos Otarola, por el excelente trabajo que hace al frente del canal cultural del Perú. Agradecer a RTV Televisión en el 60.1 de HD Cable Perú y al canal 42.3 Cable JR Telecom, al canal 3 de Cable IMPE de la ciudad imperial del Cusco y a www.teleorienteinternacional.pe y a nuestras 4 plataformas. A ustedes, amigos televidentes, gracias por nuestra preferencia, por preferirnos como siempre. Denle like y compartan nuestros programas. Nosotros nos veremos próximamente en una nueva edición de La Noticia, siempre por el canal cultural del Perú.